Gustavo Manuel Garrido, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a usted. ¿Reforma o qué judicial? En realidad no es una reforma judicial, es una cortina de humo. Son algunos parches que plantea la presidenta como respuesta a algunos planteos, a algunas cuestiones adversas que ha tenido el último año o los últimos 2 años con la justicia. Si fuera una reforma judicial sería algo sistemático, basado en un diagnóstico, que apuntara a una transformación real. Acá lo que hay son respuestas a cuestiones concretas, inclusive algunas muy egoístas de la presidenta. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, la reforma que venden como que están haciendo más públicas las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Y en la letra chica está el caballo de Troya del cambio del formulario. Y es, digamos, o sea, las declaraciones juradas que eran públicas y que sobre todo afectaban a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Gracias a esa publicidad, la presidenta tiene titulares todos los años. Gracias a esa publicidad de declaraciones juradas, el vicepresidente tiene que dar explicaciones porque las declaraciones juradas no coinciden. ¿Pero eso va a cambiar? Va a cambiar, ahora se va a publicar los formularios de AFIP, que si usted los conoce, dan una información superficial. Sí, bueno, claro. Lo mismo pasó con... Gracias a o esa sea, va a haber menos información que antes. Va a haber menos información, la van a publicar en internet, pero lo que van a publicar es un resumen que no tiene nada que ver con lo que se publicaba o lo que era posible obtener hasta ahora. Todos recordamos cuando Aníbal Fernández tuvo que salir a cambiar los dólares que tenía guardados, pese a que no quería, porque la declaración jurada salió que tenía esos dólares. A partir de ahora esto no va a ser así. Bueno, la presidencia y el expresidente tuvieron una investigación judicial por esto. ¿Se acuerda? Muchas investigaciones, sí. Bueno, pero sobre todo los titulares. Entonces, la presidenta está harta de tener que dar explicaciones de su patrimonio y nos vende que está haciendo más públicas las declaraciones juradas. La presidenta tiene un conflicto con la Corte Suprema, entonces pone unas cámaras de casación. ¿El conflicto que es Clarín? ¿El Grupo Clarín en la ley de medios? Claramente lo que desencadena todo esto es una respuesta a la ley de medios. Es decir, la presidenta no tuvo una respuesta, la respuesta que quiso en el caso Clarín, entonces sale con un misil a atacar o lo vende como si fuera una democratización, pero básicamente lo que quiere hacer es tener el dominio del Consejo de la Magistratura para echar a los jueces que no fallen de acuerdo a sus intereses o a su voluntad. Ahora, ¿usted cree que vamos a llegar a votar en agosto en las primarias para elegir consejeros? Mire, esto depende de lo que resuelva la justicia. O sea, este no es un tema que... Bueno, por lo pronto, la semana que viene está pendiente la votación en el Congreso. Bueno, el miércoles. Sí. Bueno, hay una diputada que dice hay que interrumpirla, impedirla, otro diputado le dice, bueno, autoritaria yo, va a ir gente, ¿qué va a pasar? A ver, esto también es una cortina de humo, o sea, el gobierno sale a cuestionar las declaraciones de una diputada que en realidad lo que está planteando, tal como lo leo yo, es llamar a la movilización para que el Congreso no decida lo que la mayoría viene decidiendo automáticamente. En ese sentido, más inteligentemente, algunas organizaciones de la sociedad civil vienen planteando una campaña para tratar de responsabilizar a algunos diputados. Sí, ¿no? Estos 12 diputados claro, deciden... hay 12 diputados que no son oficialistas y que si no votaran con el gobierno no generaría o no existiría la mayoría necesaria para aprobar este paquete. Entonces, de alguna manera, lo que es legítimo en una democracia es la movilización social, reclamándole a los diputados para que no decidan determinada cuestión o pidiéndole que rindan cuentas o que expliquen por qué van a votar lo que van a votar. Ahora, diputado, ¿puede el gobierno o un sector del gobierno pretender ir contra la Corte? Digo, ¿no? ¿La Corte es inamovible o no? Mire, yo he visto algunos análisis muy superficiales de los límites que tiene el gobierno. El gobierno tiene algunos límites importantes, pero que están entrelazados. Uno es la Constitución, que muchos de nosotros nos comprometimos a no reformar para evitar precisamente la perpetuación de este gobierno, pero después está la Corte Suprema, que además, otro dato interesante, el gobierno se queja de la Corte Suprema y de la Justicia y la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema los nombró este gobierno, de los 7, 4 los nombró este gobierno, de la totalidad de los jueces el 60% los nombró este gobierno, pero el límite que tiene el gobierno, la Corte Suprema además está asegurado porque no tiene mayoría en el Senado, o sea, no tiene los 2/3 del Senado, gracias a la minoría, que además son senadores del radicalismo. Usted me está diciendo que para
suplantar o echar o despedir a alguien de la Corte, haría falta los 2 No tercios. pueden echar a nadie de la Corte porque necesitan los 2 tercios de la Cámara de Senadores para echarlos y los 2 tercios de la Cámara de Diputados para acusarlos. La Presidenta dijo que no se iba a tener en cuenta la edad para la permanencia no de los jueces, aunque ya hay alguna cautelar que los beneficie. Aunque se jubilaran o se retiraran los que están, no los pueden reemplazar tampoco si no tienen los 2 tercios de la Cámara de Senadores, con lo cual tampoco van a poder poner cualquier mamarracho. Debería ser el baluarte para juzgar lo que se viene en cuanto a la reforma. La Corte tiene las garantías de independencia para frenar aquellas leyes que sean inconstitucionales y además no pueden, ahí sí hay un límite a la Presidenta porque no puede remover ni reemplazar a los jueces de la Corte porque no tiene los 2 tercios del Senado, porque la minoría radical del Senado se lo impide, no tiene los 2 tercios. Manuel, la marcha del otro día, ¿cómo la vivió? ¿Qué piensa? ¿Qué reflexión? ¿Qué le dejó? Mire, a mí me parece que es legítimo que la gente se movilice, se manifieste de manera pacífica y, digamos, está bien las consignas que son las que motivaron la movilización, me parece que justamente apuntan a muchos de los déficits que tiene este gobierno. El tema de la corrupción, por ejemplo, que es algo que no existe en la agenda del gobierno y de hecho en el paquete también se elimina un órgano de control como es la Comisión Nacional de Ética Pública, que en vez de armarla, lo que estamos haciendo es derogarla. Y lo mismo sucede con este avance sobre la justicia. Por más que lo vendan como democratización o mayor transparencia, claramente no es eso, sino que claramente es un avance del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes y me parece una reacción legítima, me parece que la preocupación existe y bueno, es muy bueno que la gente esté movilizada en defensa de estos valores. Que es muy bueno eso, digo, pero también me parece que a la oposición le pide más responsabilidad, más participación, más protagonismo, únanse, queremos alternativas. ¿No lo percibe así? A ver, yo creo que la oposición está trabajando en esa dirección. O sea, hay un reclamo a la oposición y bueno, hay conversaciones, hay diálogo entre distintos sectores de la oposición para plantear alternativas, lo que no significa que vayamos todos como una masa indiferenciada a las próximas elecciones, sino que las alianzas respondan a valores comunes, a programas que se consensúen antes de plantearlos a la sociedad. A mí me parece que está bueno que haya una movilización, está bueno que haya un reclamo y bueno, el desafío es estar a la altura de esos reclamos y de las expectativas de la sociedad. Como diputado, ¿cómo percibe la justicia hoy ante este planteo que se está realizando a nivel parlamentario, a nivel político? El presidente de la Corte dijo, bueno, es la hora del Parlamento, llegado el caso, nosotros hablaremos por nuestros fallos. Bueno, me parece correcta la posición en este caso usted menciona lo que dijo Lorenzetti. Bueno, es lógico que Lorenzetti no se meta en el barro de la discusión. Pero la justicia, ¿cómo la percibe ahora usted? Bueno, mire, a ver, la justicia no es tampoco algo único. En la justicia hay distintas manifestaciones con ideas distintas sobre la realidad. Lo que es cierto es que a ninguno de los integrantes de la justicia les parece, o a la mayoría de los integrantes de la justicia les parece seria esta reforma. Está claro que van a quedar sometidos, en los casos en los que sea parte del gobierno, van a estar sometidos a riesgo de ser removidos con una simple mayoría en el Consejo de la Magistratura. La verdad es que eso no es algo que cualquiera que tenga capacidad de examinar lo que se está planteando le parezca positivo, algo valioso, una reforma en serio. En el paquete no hay nada que modifique la manera en que se administra justicia. No hay ninguna propuesta sobre el proceso, sobre mayor oralidad, sobre más transparencia, sobre cuestiones vinculadas con la carrera judicial en serio. No hay nada de eso en el paquete. Entonces, la verdad que los miembros de la justicia no creo que vean de manera positiva lo que se está vendiendo como la gran transformación. Gracias por haber venido.